Déjenme que empiece con dos datos que han salido hoy por la mañana, que quizás ponen un poquito en contexto dónde estamos cuando se habla de los brotes verdes. Ya saben que nuestros políticos tienen adicción a los brotes verdes. Las ventas al por menor han caído un 0,5% año en año, acaban de anunciarse, y los precios están cayendo, no están a cero, están cayendo en nuestra economía entre marzo del año pasado y marzo de este año al 0,2%. Estamos en una situación de una demanda interna más que débil y con los precios no estables, sino un poquito cayendo y con posibilidad de que empiecen a caer un poquito más deprisa. Aquí, por supuesto, el peligro real y presente, digamos, es que entremos en una espiral deflacionista. Como saben, el problema de la deflación es que, claro, la gente pospone el consumo porque si me puedo comprar un coche hoy a 10 y mañana me cuesta 9, pues espero mañana, ¿no? Yo me quedo con el dinero, no lo uso, lo guardo en un calcetín y mañana ese mismo dinero va a valer más. ¿Por qué? Bueno, yo creo que una herramienta que Tano Santos y yo hemos enfatizado mucho, y Jesús ha enfatizado también en su presentación y en muchos otros posts, en nuestros posts en Nada es Gratis, en nuestras entradas en Nada es Gratis, fue la balanza de pagos agregada de nuestra economía, ¿no? La hoja de balance, ¿no? Si ustedes piensan en mi hoja, cuántos activos tengo una hipoteca, tengo unos ahorros, bueno, ¿cuál es mi balance agregado al final? El balance agregado al final de la economía española es una deuda neta con el exterior de alrededor del 90%, un poquito más del 90%. Recuerden, no, digo por ser preciso, mucha gente entiende lo que quiero decir, pero no estoy hablando de la deuda pública a la que se refería Jesús, que es un número por pura coincidencia similar. Estoy hablando del endeudamiento neto de nuestras familias, nuestros bancos, nuestros corporates, nuestras corporaciones y nuestro gobierno neto con el exterior, es decir, sustraídos los activos que también tienen, porque tienen acciones de empresas extranjeras, etcétera, etcétera. Entonces, esa deuda externa es muy elevada. Por poner un ejemplo, Japón, que todos sabemos que tiene un déficit enorme y una deuda enorme acumulada, no tiene deuda neta extranjera, ¿de acuerdo? Italia, que todos sabemos que tiene un déficit y que tiene una deuda importantísima del sector público, tiene una deuda neta que es un tercio de la de España. O sea, la deuda neta es muy, muy importante, es una deuda neta muy elevada. Solo dos de nuestros primos del sur de Europa que están metidos en el mismo lío que nosotros tienen deudas similares, Grecia y Portugal. Entonces, la vuelta va a requerir, como esto es un exceso de endeudamiento con el exterior, que básicamente se acumula cuando uno tiene esta necesidad de financiación, cuando uno está gastando más fuera de lo que ingresa, es decir, cuando uno tiene un déficit de la balanza por cuenta corriente. Es decir, uno está comprando Audis en el exterior, por ejemplo, o está comprando Volkswagens en el exterior, y los está financiando con un préstamo que alguien le da, y ese préstamo, ¿de dónde viene? Bueno, pues yo voy, por ejemplo, a la caja de turno, estoy hablando de 2005, esta caja me da a mí el préstamo, pero la caja no tiene ese dinero, porque obviamente es un déficit, o sea, ese dinero no lo tienen ellos, ¿de dónde lo sacan? Van a Deutsche Bank y se endeudan con ellos, ¿no? Se endeudan con el exterior, mercado de capitales, bonos, etc. Ese es el origen de un endeudamiento por encima del 90%, con años de déficits por cuenta corriente en España del 10%, varios, ¿de acuerdo? O sea, cuando estalló la burbuja estábamos ahí, estábamos endeudándonos netamente, muy fuertemente con el exterior. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando tiene una deuda neta muy fuerte? Pues, hombre, que al final, de una forma o de otra, la tiene que devolver. Obviamente, lo ideal es devolverla a base de que se haga muy pequeñita la deuda neta como proporción del Producto Interior Bruto, porque el Producto Interior Bruto crece mucho, ¿no? Si el Producto Interior Bruto crece mucho, pues uno puede decir, hombre, pues poco a poco esta deuda, aunque no la medio pague, pues poco a poco se va haciendo más pequeña y al final pues no va a importar. Pero el mundo, digamos, está reacio a financiar este gigante crecimiento. Tampoco vemos unas oportunidades muy obvias de inversión en España. Entonces el mundo lo que dice es, bueno, nos gustaría que poco a poco lo fueras pagando, ¿no? No hay una financiación. Reconozcamos que muchísima de esta deuda la hemos invertido en actividades improductivas, las famosas casas en el medio del desierto que contaba Jesús ahora mismo, y esas casas en medio del desierto, en medio del Castilla-La Mancha, en medio de mi Castilla la Vieja, de Castilla y León, pues no van a servir para nada, ¿no? No son activos que vayan a generar riqueza que permita devolver. Entonces, bueno, pues hay que devolverlo. Entonces, ¿cómo estamos en ese proceso de devolverlo? Digamos, esto si uno quiere entender el largo plazo de nuestra economía española, digamos, tiene que entender que tenemos este proceso en el que tenemos que devolver esto. ¿Y cómo va ese proceso? Bueno, pues ahora, este año hemos avanzado, hemos tenido un 1% de esa devolución del 90, pues 90 puntos, vamos a devolver un punto del Producto Interior Bruto, porque hemos tenido un superávit con el exterior de alrededor del 1%. ¿De dónde viene?
¿Por qué lo hemos tenido? ¿No? Vamos a pensar en nuestra hoja de balances. ¿Quién está devolviendo dinero aquí? Todos ustedes saben que el gobierno no es el que está devolviendo dinero aquí, el gobierno se está endeudando. El endeudamiento total del gobierno neto con el exterior, contando los números que decía Jesús y añadiéndoles, por supuesto, porque si estamos hablando de flujos totales, tenemos que añadir los extraordinarios, que son el rescate del sistema financiero, es del 10%, ¿de acuerdo? Ese es del déficit de España, total. No, siempre uno va, digamos, no, a mí me va fenomenal si quito extraordinarios, ¿no? Cada año vas quitando unos extraordinarios y siempre te va fenomenal, pero te sigues hundiendo en el agujero, ¿no? Entonces, aquí es el 10 lo que estamos pidiendo, ¿no? Entonces, estamos pidiendo el 10 y ¿qué estamos, digamos, cómo llegamos a 1 plus, a 1 positivo, si estamos pidiendo el 10 por parte del gobierno? Bueno, porque todos los demás están devolviendo, ¿no? Están devolviendo mucho los bancos. No estoy hablando del rescate, estoy hablando de devolución neta al exterior. El rescate es una cosa entre españoles. Hay una devolución neta fuerte de los bancos, que es de alrededor del 5%, y el resto lo están devolviendo las corporaciones, básicamente la gran parte o casi todo, y un poquito las familias. Familias se están desapalancando muchísimo más lentamente. De hecho, cuando mira la curva es tan leve que no se están realmente desapalancando. Bueno, esas son las corporaciones las que se están desapalancando. Entonces, los bancos están devolviendo este dinero, nos estamos desapalancando. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que tampoco vamos a generar financiación para las empresas españolas, ¿no? ¿Cómo se están financiando? Pues, de hecho, porque se están exportando, de alguna manera se estarán financiando. Pues sí, se están financiando a base de beneficios retenidos. Las empresas están generando beneficios de nuevo. La proporción de beneficios, la proporción que son los beneficios en la renta, lo estoy diciendo fatal, la proporción que suponen los beneficios totales en el Producto Interior Bruto español ha subido muchísimo. Este es un número que los economistas siempre vemos como un número estable, siempre es 1/3, digamos, está como ahí estable, y 2/3 la proporción que se llevan los trabajadores y 1/3 los beneficios. Ha estado subiendo en Estados Unidos últimamente, en España ha subido muchísimo, ha subido 8 puntos desde la primera crisis, ha subido mucho. Entonces, eso es, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que con la reforma laboral, los salarios están cayendo, etcétera, las empresas están teniendo una proporción de beneficios muy fuerte que están usando para devolver estos préstamos y para reinvertir y exportar. Entonces, ese es el proceso de ajuste que tenemos, un proceso de ajuste en el que realmente es muy difícil, y comparto completamente, no hay ninguna palabra que haya dicho Jesús que no comparta, digamos, ¿no? Comparto completamente su visión de que es muy difícil en un proceso como este imaginar tasas de crecimiento elevadas. O sea, vamos a estar devolviendo un poco lo que podamos. Yo creo que tendremos que seguir, el superávit por cuenta corriente tendrá que seguir subiendo. Estamos en el 1, habrá que subirlo al 2, tendrá que subir al 3, al 4, y decir, tenemos que exportar más de lo que importamos. Eso quiere decir que el consumo interno tendrá que seguir débil, estos números que os he dado al principio, y tendremos que seguir cada vez más haciendo ese hueco. Noten también que las exportaciones en el primer semestre del año crecieron mucho, pero en el segundo semestre del año no. O sea que tampoco las exportaciones nos están dando ya unas alegrías enormes, en gran parte porque muchos de nuestros territorios históricos, Latinoamérica y otros países en crecimiento, no están creciendo. Brasil va a ser un problema para España, va a ser un problema para la banca española y es un problema para nuestras exportaciones. Entonces, bueno, ese es un escenario, digamos, de crecimiento muy reducido, en el que recuerden que hemos perdido 3.8 millones de empleo, esa curva tan bonita que les ha enseñado Jesús y tan asustante, porque realmente, ¿la puedes poner, Jesús? Porque es una curva realmente, a mí me parece una curva muy interesante. Yo la solía poner, la puse en Nades Gratis 3 o 4 años seguidos, y yo la solía poner con las 3 recesiones españolas, porque las 3 caídas de empleo españolas tienen una característica muy curiosa común, y es que en los 3 casos el empleo se crea, se sigue destruyendo durante muchos más trimestres que en el resto de los países, y se tarda muchísimo más en crear. O sea, realmente, si ven la recesión de Estados Unidos, realmente no parece recesión, ¿no? Y si ven la pérdida de empleo en Inglaterra, Inglaterra ha perdido el mismo crecimiento que España. Inglaterra tiene una recesión del mismo tamaño que España. No está en este gráfico, pero si lo hubiera dibujado Jesús, les hubiera dado que ha recuperado todo el empleo. De hecho, no ha crecido
no ha caído prácticamente el empleo en Inglaterra. Han caído bastante los salarios en términos reales. Desde el principio de la crisis se produjo el ajuste en salarios y en horas y no se produjo en empleo, y ellos no han perdido empleo. O sea, realmente estos números de empleo español son dantescos, inusuales, no existe en ninguna parte del mundo, y parece mentira que nuestro sistema político y nuestros sindicatos insistan en decir que no pasa nada con nuestro mercado español, cuando el mercado de trabajo español funciona como ningún otro mercado de trabajo del universo. Quiero decir, es que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, no vamos a tener crecimiento de empleo sostenido por la senda por la que vamos, 3,8 millones de puestos de trabajo destruidos que hay que recuperar, y con un crecimiento interno que tiene que seguir siendo muy lento, pues realmente son perspectivas de estar un poquito por abajo. Y claro, cuando estás un poquito rozando el fondo, ¿por qué digo esto? Si es tan difícil predecir el futuro, los economistas reconocemos que el futuro es muy difícil de predecir. Somos modestos en esto, y realmente pues nadie tiene un modelo. Pues Jesús tiene unos modelos estupendos sobre la economía española, que en parte que usa el gobierno de España. En los modelos de Jesús os les garantizo que no tiene una variable que se llame Ucrania. Estoy seguro, Jesús, que no engaño al pueblo si les cuento que Ucrania no existe. Pues si Rusia y Ucrania se pelean mañana, pues sinceramente va a ser un lío para Europa, y eso va a provocar una caída de financiación y mil cosas que no sabemos que vayan a pasar. Un poco el ejemplo que ponen los macroeconomistas, que yo no lo soy, Jesús sí lo es un poco como piensan en la ciencia climática y dicen, oye, pues en el clima no podemos hacer el experimento de soltar mañana mil toneladas de CO2 a ver qué pasa, porque pues experimentos con gaseosa, y en la economía pues no podemos hacer el experimento de soltar mañana 1.000 millones de euros en la economía y ver qué pasa, porque claro, los experimentos no se hacen con seres humanos. Entonces, bueno, pues es muy difícil hacer predicciones al futuro. Entonces, ¿por qué la hago? Bueno, porque este proceso de reducción del balance es un proceso un poco inevitable. El mundo no nos quiere financiar como nos quería financiar antes. No vamos a tener más remedio que reducir el endeudamiento. Yo creo que la idea de que el crecimiento español va a ser relativamente bajo y que vamos a tener que ir hacia una germanización de nuestra economía tipo superávit por cuenta corriente es una idea que comparten la mayor parte de los analistas que observan la economía española. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que lo que hay que hacer es pensar realmente a largo plazo. Esto es un juego a largo plazo. Lucas, un economista que tanto, Robert Lucas, a que tanto Jesús como yo admiramos mucho, un economista de Chicago, dijo en los años 80 que, bueno, esto del ciclo económico que era importante, pero bueno, era menos. Lo importante son qué tasas de crecimiento a medio plazo consigue nuestra economía. Y el crecimiento a medio plazo, comparto el 100% del análisis de Jesús, no viene por cuánto gasto público y cuánto masa monetaria y todos estos rollos. El crecimiento a largo plazo viene por instituciones y capital humano. Yo creo que un país que crece no es un país que tiene petróleo, no es un país que tiene gas, no es un país que tiene otros recursos naturales. Un país que crece es un país en el que realmente la gente quiere trabajar y puede innovar y puede crear nuevas ideas. Y eso realmente, en un contexto como el euro, pues es unas reglas de juego que son muy buenas, porque realmente un chico español que se encuentre parado y que esté tal, pues si mañana se pone a aprender Java y se pone a aprender cómo hacer apps para el Apple, se dice apps en español también, cuando bajas cosas de él, se pone a hacer apps para el Apple y la pone mañana en la tienda de Apple y resulta que se vende, pues va a hacer el mismo dinero que un chico en Silicon Valley que haga lo mismo. Estamos en un mercado global para lo bueno y para lo malo. Realmente, si las instituciones funcionan, si la gente quiere hacer aquí negocios, si el sistema que tenemos en España realmente encaja en la economía global, es que no hay ninguna restricción por la que una persona espabilada no se pueda poner mañana a ganar el mismo dinero que los que tienen este juego del Candy Crush o este juego de Tanks Online que les gusta a mis niños, que son los rusos y que realmente tienen millones de personas que juegan en el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué no estamos ahí? Bueno, estamos ahí porque no tenemos, yo creo, esos elementos a los que me refiero. Yo creo que los economistas, que siempre se ríe la gente de nosotros, bueno, es que para cada opinión, para cada problema tienen 3 opiniones, estamos muy de acuerdo en que el crecimiento económico a medio plazo requiere 3 cosas. Capital humano. Problema gravísimo. Eso de que nuestra generación más educada es la mayor patraña que vive en la vida. Y si ustedes se sientan en un comité de admisiones, en un School of Economics o en Filadelfia, les garantizo que españoles que usted dice, oh, no, este es fantástico, tiene un expediente con 10 matrículas de honor de la universidad de no sé dónde, es premio de licenciatura, el mejor de toda la historia de la carrera española, fenomenal, que viene al año siguiente a la London y no sabe hacer matemáticas. Les garantizo que no las sabe.
nuestro bachillerato en este momento no educa a nuestros estudiantes, se lo garantizo. O sea, lo siento de verdad, me da una pena horrorosa, pero esa es la verdad. Ahora, eso no es para contarles lo que hace nuestra universidad. Bueno, les pongo un paréntesis de bachillerato personal. Mi hijo acaba de superar el examen con éxito, como padre orgulloso, el examen de admisión al gymnasium en Holanda, ¿no? Gymnasium como en América, como en Alemania tienen 5 niveles. En el gymnasium en Holanda hacen una cosa que yo no recomiendo para España, tienen obligatorio latín y griego, aprenden 6 idiomas desde el primer día, inglés, francés, español, van a aprender español, inglés, francés, puede ser español o puede ser alemán, latín, griego y lengua holandesa. Les digo para que vean lo que es, o sea, estudiar, no salimos de copas y tal, bueno. El sistema que no da creatividad, no nos enseña matemáticas, no nos enseña a programar, o sea, hay que revolucionarlo. Vamos a olvidarnos, por favor, de la ciudadanía y de la religión. Os pido, por favor, que no volváis a hacer ninguna resolución en el Congreso que hable ni de religión, ni de ciudadanía, ni de la lengua catalana y la lengua española. Ya lo hemos discutido. Venga, vamos. ¿De acuerdo? Hablan en catalán en Cataluña. Ya está. ¿De acuerdo? A lo mejor a uno les gustaría que hablaran vasco en Cataluña. Pues no lo hablan. O español. Pues no. Hablan español y catalán y se enseña en catalán y la gente lo aprende los dos. Vale, ya está. Vamos a ver si nos enfocamos en que los catalanes y los españoles se eduquen. ¿De acuerdo? Que aprendan lo que tienen que aprender. Tenemos una educación que es del siglo XIX. Segundo tema, la universidad. No voy a entrar, seguro que Álvaro nos hace entrar. Jesús y yo tenemos ideas bastante fuertes y claras sobre esto. Creo que se entiende cómo funciona una universidad pública o privada, nos da igual. En Estados Unidos hay Berkeley, hay Michigan, en Inglaterra la London School of Economics ahora es privada. Minnesota. Jesús ha estudiado en la Universidad de Minnesota, que es pública. ¿De acuerdo? Oye, no hay ninguna diferencia. Hay que contratar, hay que rendir cuentas, hay que competir, hay que tener financiación que dependa de investigación y de docencia. Venga, si es que son cosas que están ya dichas. Segundo, instituciones económicas. No voy a decir nada que no haya dicho Jesús, entonces me las salto. Las ha dicho Jesús, reguladores independientes, etcétera. Eso es lo que hace falta porque los chicos pongan su empresa, puedan salir adelante, puedan hacer todo el tema de pagar los impuestos, lo que tengan que hacer. Y tercero, instituciones políticas, que ese es, digamos, el gran paso que hemos dado Jesús, Tano y yo, que lo había dado seguro UPyD y lo había dado seguro Elisa hace años, que nosotros, Elisa es nuestra compañera de fatigas en estos temas de los blogs, editora de hayderecho.com, que es el mejor blog de España y lo recomiendo. Rodrigo a su lado también es editor, o sea que no quiero hacer de menos. Y estas instituciones políticas son las que nosotros no entendíamos que teníamos un problema en España. Yo personalmente, no le voy a poner a Jesús en este saco, pero seguramente está de acuerdo, yo sinceramente no era consciente que lo que estaba pasando en Valencia, por ejemplo. Vamos, a mí no se me había cruzado por la imaginación, ¿no? Entonces, o en Madrid, ¿no? Entonces, durante esos años de la burbuja. Entonces, ¿qué quiere decir instituciones políticas? Quiere decir que por mucho que Rusia privatizara, por poner un ejemplo favorito de Aron Acemoglu, en los años 90, si las instituciones económicas estaban haciéndose libre mercado, pero las instituciones políticas consisten en que el amigo del jefe se lleva todo lo que estás privatizando, pues la hemos fastidiado. O sea, mucha privatización, pero muy poca capacidad de crear riqueza para el país, no capacidad de crear riqueza para los 4 oligarcas que se quedaron con todo. Por supuesto, España no está en esa situación, pero yo creo que no hay ninguna duda, por otro lado, de que nuestro sistema político no está tratando en absoluto de que funcione la economía para crear riqueza para los españoles. Podemos entrar en concreto en todas las cosas que nos parecen necesarias, pero yo creo que con eso digo lo que quería decir. Y lo que quiero decir es, no se pueden entender los problemas de nuestro sistema financiero sin entender los problemas políticos de nuestro país. Muchas gracias.